Querido papá, te pido, Señor, que me dé fuerzas para transmitir tu palabra como la he recibido, de la misma manera que me ha alimentado a mí, Señor. De la misma manera que tu palabra me ha ministrado a mí, de la misma manera que tu palabra ha redarguido mi vida, la ha corregido, la ha llevado por sendas de justicia por amor a tu nombre, te pido que con esa misma fuerza, con ese mismo entusiasmo, con esa misma pasión, tú me ayudes a poder transmitir tu palabra con denuedo, con la ternura, Señor, que solamente tu Espíritu Santo caracteriza a quien usa. Padre, te ruego que lo que esté atesorado en la eternidad de tu amor tome lugar, que todos los que oigan esta palabra, Señor, a través de cualquier medio de comunicación, tu Espíritu Santo pueda trabajar, pueda fluir, pueda plantar esa semilla y que tu palabra sea glorificada y tu nombre sea elevado a lo más alto por encima de todas las cosas. Te ruego, papá, que mandes tu palabra, que no vuelve a ti vacía, que la revelación de tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de los que escuchan para poder entender lo que tú hablas. Gracias, Señor, en estos momentos te quiero dar gracias por la oportunidad de poder compartir y transmitir tu palabra en el maravilloso nombre de tu Hijo. Amén y amén. Vamos a ir a la Escritura todos aquellos que tengan Biblia. La abrimos por el primer libro de Samuel, el capítulo 1, y vamos a estar leyendo a partir del verso 21 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dice: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efad de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Quédense con esta frase: el niño era pequeño. Y matando el becerro, lo trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti adorando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Bendita sea su palabra, y que corra y sea glorificada en todos aquellos que están escuchando estas palabras en este momento. Hemos leído la Escritura. Yo quiero que por unos momentos me acompañes. Vamos a apartar por unos momentos el panorama bíblico. Y ahora quiero que me acompañes en esta breve introducción que es necesaria, me es menester compartirla para que luego podamos entrar en un contexto bíblico y podamos entender las riquezas ocultas que hay en este pasaje.
para poder explicar de la manera que he recibido este mensaje, para poder explicar este mensaje, he de daros una introducción, y esta introducción básicamente es una tesis psicológica de bebés. Esto es una tesis que fue formulada por diferentes psicólogos infantiles y me gustaría compartir este estudio, esta tesis psicológica infantil, para que podáis entender el contexto a donde yo quiero llevaros en un panorama bíblico. Hay un estudio realizado por psicólogos infantiles que llegaron a la conclusión, a causa de mucha observación, de lo que un bebé o un niño puede experimentar cuando una madre deja de alimentarlo. Cuando una madre lo desteta y deja de alimentarla, a base de la observación, a base del seguimiento, han formulado toda una hipótesis y han creado una tesis psicológica de lo que ese niño puede, o esa niña, vamos a hablar en este caso de un niño, de lo que un niño puede llegar a experimentar. Y miren, todo comienza de esta manera. Hasta que los niños son capaces de hablar correctamente y de expresar esa forma y de expresar sus pensamientos, de expresar sus sentimientos, de expresar sus emociones, todos los padres se preguntan qué pensarán los bebés. Hasta que están, fíjense, hay momentos que los bebés están completamente absortos, cuando miran fijamente algo, o cuando sonríen sin motivo aparente. No sé si te has fijado, pero tú miras a un niño, un bebé, que no habla, que no sabe expresar todavía lo que siente, no sabe expresar sus pensamientos, pero le ves fijando la mirada en el vacío, y de pronto el niño comienza a sonreír, y un padre se pregunta qué es lo que estará pasando por la mente de este niño. Los bebés piensan desde que nacen, o sea, siempre hay pensamientos en ellos, aunque esos pensamientos, que a nivel psicológico los llaman protopensamientos, no son exactamente iguales que los pensamientos de un adulto. En primer lugar, porque no son capaces de concentrarlo con palabras o imágenes, ya que apenas conocen el mundo que les rodea. Entonces, los pensamientos de un bebé obviamente son diferentes a los de un adulto. Un adulto puede expresar con palabras sus pensamientos, pero un bebé no puede. No puede decir, no puede señalar una imagen para expresar sus sentimientos, ni tampoco palabras. Por lo tanto, los llaman protopensamientos, porque todavía no son capaces de expresar. Pero fíjense, su capacidad de pensamiento se irá desarrollando a la vez que su cerebro madura y haya adquirido nuevas funciones, como por ejemplo el lenguaje o un pensamiento abstracto. A medida que el cerebro se desarrolla y crece y madura y va hacia adelante, empieza a adquirir diferentes funciones, y entonces puede expresar sus pensamientos de una manera nueva. Siempre el cerebro intenta expresar lo que piensa. Lo único que un cerebro de un bebé todavía no ha desarrollado lo suficiente como para expresar lo que piensa. Por lo tanto, sus ideas del recién nacido son emocionales, no racionales. Se vinculan a sus sentimientos en cada momento del día. El hambre, el sueño, el calor, el frío. Cuando duerme y sonríe, lo hace porque su mente recuerda un momento placebo vivido recientemente. Normalmente la sensación de ser alimentado, discúlpenme la expresión, por el pecho de su mamá, y notar su corazón, oír el latido del corazón de su mamá mientras es alimentado, el calor que recibe de ese abrazo materno mientras lo está alimentando. Sus expresiones faciales en los primeros meses surgen, fíjense, por una imitación de lo que ve
a sus allegados, ya que ni siquiera sabe cómo es su cara. Un niño, un bebé, tú le pones frente a un espejo y esa persona no sabe que lo que está reflejando su persona. Sin embargo, te mira y se ríe. ¿Y cómo es que se ríe? Porque te ve a ti sonriendo. Y entonces él piensa que ese rostro es el propio suyo. Y entonces intenta imitar lo que está viendo. Por eso es que él sonríe y al hacerlo se siente feliz. Porque es una imitación de lo que está viendo. A medida que aprende cómo funciona la mente, extienden todos los pensamientos que le rodean, incluso el orgullo desde pequeño, la alegría, la pena a sí mismo. Gradualmente, a medida que descubre el mundo, esos pensamientos se van ampliando en nuevas expresiones vividas. Juegos, canciones, el comienzo del gatear. En estas actividades gratificantes, piensa que él se siente feliz y a salvo. Por eso un niño no tiene miedo a nada. Un niño puede gatear, puede tocar, quiere meter la mano en los enchufes, quiere tocar las cosas, y él piensa que él está a salvo, es un niño feliz. Porque él está a gusto. Y cuando él tiene hambre o siente frío, él sabe que en cualquier momento que él grite, o si todavía no sabe ni gritar, bueno, gritar siempre gritan, pero si no pueden hablar o mirar, únicamente con llorar sabe que todo eso se va a solucionar. Fíjate, hace años los psicólogos pensaban que los bebés atendían solo de forma automática por lo que reflejaban. Eso formaba la idea de que apenas pensaban, pero no era así. Porque realmente un bebé piensa. Lo que no sabe es cómo expresar esos pensamientos. Yo quiero que se queden con todo esto, porque ya verán a qué conclusión vamos a llegar. A partir de los 12 meses comienza una nueva etapa en la vida de un niño. Poco a poco ya va adquiriendo el lenguaje y amplía su vocabulario. Empiezan con lo de mamá, papá, agua, y empiezan hablando, balbuceando día a día. En ese momento, cuando comienzan a aparecer las conexiones entre las neuronas y las palabras, entre las neuronas y los objetos, entre los pensamientos que se empiezan a ampliar, descubriendo, se pregunta por qué causa y efecto. Fíjate, cuando coge un niño y tira un juguete, le das un juguete y lo tira, y se lo vuelves a dar y lo vuelve a tirar, y se lo vuelves a dar y lo vuelve a tirar, y ya no se lo das y llora porque quiere que se lo vuelvas a dar para volver a tirarlo. Y uno dice, ¿por qué hace eso ese niño? Porque está pensando por qué ese objeto no flota. Está pensando por qué ese objeto hace ruido y en otra ocasión ha tirado otro objeto y no ha hecho ruido. ¿Por qué un objeto sí hace ruido y otro objeto no hace ruido? O sea, son niños que al ver que está experimentando, se está preguntando a sí mismo, tiene la necesidad de averiguar cosas. Cuando apenas tiene 14 meses, muestra solidaridad. Es capaz de dar a otras personas cosas que desean. Por eso un niño comparte juguetes. Y dices, mírale, que parece ya que se le ha pedido, el otro llora y se lo da. Porque ya está mostrando destellos de solidaridad. A los 18 meses dicen que muestran también empatía, que empiezan a comprender a la persona que tienen enfrente. Empiezan a tener gustos, intereses distintos a los suyos, y es capaz de dar al otro lo que desea realmente, como compartir cosas. Antes de los 3 años distinguen perfectamente entre lo que son normas arbitrarias. A un niño con apenas 3 años ya le puedes aprender cosas normales. Le puedes enseñar a lavarse las manos, a no pegar, a no insultar, a hablar bien. Ya le puedes educar. Fíjate, a esa edad ya empiezan a fingir, porque se acuestan
Y tú les miras y ellos cierran los ojos. Se hacen los dormidos, pero realmente están despiertos. Ya empiezan a fingir. Apenas saben hablar y andar y son capaces de imaginarse cosas. Incluso siendo bebés. Piensan constantemente en mundos futuros, pasados y presentes. Pero a diferencia de lo que pensaban hasta ahora, no es que los niños no distingan entre el mundo real y la ficción. Es que a diferencia de los adultos, no ven la necesidad de preferir vivir en un mundo real exclusivo. Ellos pueden ser felices en su mundo imaginario. Pero lo sorprendente de este elaborado estudio o de esta elaborada tesis es saber cómo en ese pequeño universo que puede llegar a crear un niño, ¿cómo es posible que en ese universo donde fantasean, donde imaginan, donde se quedarían allí en ese mundo infantil por siempre porque son felices, están protegidos, están amamantados, tienen sus cuidados, se aíslan, están aislados de todo problema adulto, ellos se quedarían allí? Es como nosotros. A veces nos quedaríamos, odiamos las pesadillas, pero ¿cuántos hemos deseado quedarnos en un dulce sueño y que el sueño se hubiese hecho realidad? Que sueñas con un ser querido que ha partido y estás con él y te despiertas y empieza el dolor y dirías, ay, quien me diera que ese sueño se hiciera realidad. Un niño le encantaría quedarse allí en ese momento de cuidado, de protección, pero ¿cómo es posible que en ese universo de felicidad empiecen a sentir dolor? Hay un momento en la vida de un bebé que es crucial, que pasa de su mundo imaginario a empezar a vivir en un mundo real. Y es cuando una madre deja de amamantar a su pequeño. Independientemente, fíjense, hoy día hay muchos adelantos, hay madres incluso que ya no amamantan a sus hijos, aunque la medicina enseña que la leche materna es superior a cualquier leche que puedan producir en el mundo entero. O sea, únicamente la leche materna tiene todas las proteínas para que un niño salga saludable, no caiga enfermo, porque la mano de Dios estuvo allí haciendo esa obra maravillosa. Y hoy día ya hay madres que no los amamantan, sino que les dan biberones, hay leches especiales, pero quiero llevaros a un mundo antiguo. En la parte de la escritura, allí no había leches que podían ir a la farmacia a comprar leches especiales. Allí el único alimento de un bebé, de un niño, era el que su madre lo amamantara. Era especial ese alimento. Todos los niños eran amamantados. Y fíjense, cuando se deja de amamantar, es cuando comienza el dolor y el sufrimiento en la vida de ese niño. ¿El por qué? Por varias razones. Y aquí ya esto está fuera de la tesis, ya entramos en materia. Básicamente porque la decisión de dejar de amamantar no es una decisión del bebé, no es suya, es de la madre, es externa. Él no ha decidido, ya no quiero ser amamantado. Ha sido la madre, ha sido alguien que lo ha decidido por él. Independientemente de su edad, eso es que le produce un profundo abandono. Lo que siente no sabe experimentarlo porque nunca se ha encontrado en una situación similar. Por lo tanto, el profundo abandono que sienta no puede expresarlo. Al no expresarlo, no hay consuelo para él. Por una razón, es que el bebé desconoce que ha llegado un final a su etapa.
para dar comienzo a una nueva temporada, para experimentar cosas que jamás ha sentido. Y ahora, con todo este concepto, pongámonos en la piel de este pequeño. No dice la Biblia que siendo adulto, o siendo un muchacho, o ya siendo grande, es que le llevó al templo. Es que dice la Biblia siendo aún pequeño todavía. Oiga, un adulto puedes razonar con él. Con un adulto puedes hablar. Con un muchacho intentas convencerle, pero no a un niño. No, señores. A un niño le quitas el juguete y ese niño llora. A un niño no le puedes decir, no toques aquí porque te quemas. No, no razona. No puedes razonar con él, no puedes discutir con él. Ese niño todavía era pequeño. Samuel era pequeño todavía y su madre lo ha destetado. De la noche a la mañana se ha puesto fin a una época. Ha empezado a experimentar dentro de su ser un dolor que no sabe expresar. ¿Cómo serían las primeras noches de aquel niño? Vayamos al templo en la oscuridad de la noche y observemos al pequeño Samuel durmiendo solitario, ya no con su madre. Metámonos en sus pensamientos, porque vamos a huir. ¿Por qué mi madre me ha abandonado? ¿Es que quizás yo soy un estorbo para ella? ¿Es que soy malo? Quiero que entren dentro del corazón de Samuel cuando era niño y van a ver dolor. Van a ver desesperación. No sabe cómo reflejar lo que siente, por eso nadie lo consuela. Pero allí donde los hombres vemos desgracias, Dios veía el nacimiento de un profeta. Hoy hablo a la gente que ignora la razón de por qué todo el mundo de la noche a la mañana le han abandonado. Hoy hablo a la gente que siente un estado de abandono tan grande que no puede expresarlo. ¿Por qué la gente que me rodea, que antes me acariciaba, que eran mi alimento, me han abandonado? Y podrían vivir fácilmente lo que Job reflejó en el capítulo 19, verso 11. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. He escapado solo con la piel de mis dientes. Oh, vosotros, mis amigos, tener compasión de mí. Tener compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios? Y aún de mi carne no os saciáis. ¿Quién me diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién me diese que se escribieran en un libro? Que con cincel de hierro y de plomo fuesen esculpidas en piedras para siempre. Él decía, yo no entiendo, porque mi aliento fue extraño a mi propia mujer. Mis más íntimos me aborrecían. Mis conocidos como extraños se apartaron de mí. El motivo de todo es que Dios es tan grande, que lo que Dios tiene para usted es tan poderoso, es tan sumamente grande, que cuando lo veas entenderás todo, pero el proceso te va a ser tan doloroso que tu alma se va a desgarrar. Porque no hay alma más desgarrada que el alma que se siente abandonada. Pero para llegar al lugar que Dios tiene diseñado para ti, tiene Dios que permitir y usar incluso aquello que no entiendes. Por eso donde los hombres ven de mal en peor, Dios lo ve de una manera diferente. Y lo podemos ver reflejado bien en la vida de José. Fíjense, los hombres, miren cómo lo relatamos los hombres. José, vas de mal en peor porque tus hermanos te han tirado a un pozo sin agua, seco. Y dice que después lo sacan de allí y lo venden. José, vas de mal en peor. Te sacan del pozo y es que te venden. Y cuando se lo llevan a Egipto,
lo venden como mayordomo. Y José, vas de mal en peor. Ahora de siervo, ahora pasas a servir. O de esclavo pasas a servir. Vas de mal en peor. José, vas de mal en peor porque estando en la casa te han levantado una fama tan grande que eso te ha llevado preso. Vas de mal en peor. Y estando en la cárcel sirves a los presos. Vas de mal en peor. Y para colmo te ponen a gente para que los consueles, interpreten los sueños. Vas de mal en peor. Así es como vemos los hombres. Vemos esa perspectiva, vemos la desgracia, pero miren cómo Dios lo ve. Dios veía que José iba de bien en mejor. Está en el pozo y lo sacan y lo venden. Y Dios dice, va mejorando. Ya le he librado de la muerte, ya no se muere en el pozo. De ser esclavo pasa a ser mayordomo. Y Dios dice, va de bien en mejor. Ya no duerme en la calle, ahora por lo menos tiene casa. Dice que le difaman. Y eso le lleva a sacarle de esa casa y meterle preso. Y decimos, va de mal en peor. Dios dice, va mejorando la cosa. Es que si yo no permito esta crítica, esta mujer, si no se hace con él, si no es suyo, no iba a ser de nadie, entonces lo iba a matar. Le he librado de la muerte, llevándole a la cárcel. Dice que le ponen a servir, va de mal en peor. Dios dice, va mejorando la cosa. Le he hecho el dueño de la prisión. Allí donde nadie come, él va a comer porque él maneja todo. Él va a tener una casa, la gente le va a cuidar. Nadie lo va a matar porque si le matan a su cuidador. Va de bien en mejor, va mejorando la cosa. Y ahora te pones a interpretar sueños. Bueno, va bien, va mejor la cosa porque uno de ellos será al que yo use como plataforma para convertirle en el segundo de Egipto. Porque Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Y Dios tiene que permitir el abandono en muchas ocasiones, aunque no lo entiendas. Porque lo que Dios tiene para usted y para mí es más grande de lo que pensamos. ¿Sabes por qué Dios tiene que permitir ese abandono? Porque miren, hermanos. Primera de Samuel capítulo 2 y verso 18. Una vez que el niño ya está allí, en el templo. Capítulo 2, verso 18. Y el joven ya no era pequeño. Ahora dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Verso 19. Y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio de lo acostumbrado. Vemos que este pequeño ha sido abandonado en el templo y él empieza a ministrar a Jehová. Y él empieza a crecer. Capítulo 2, verso 18, vemos a Samuel ministrando, vemos a Samuel creciendo. Capítulo 3, verso 1, dice la Biblia, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y las palabras de Jehová escaseaban en aquellos días. Y cuando la palabra de Jehová escasea, él sigue ministrando. Capítulo 2, ministra Jehová y crece. Capítulo 3, sigue ministrando. Pero dice el verso 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Esto es muy fuerte. ¿Y por qué permite Dios ese abandono? Por esta razón. Porque él estaba en el templo. Lo habían llevado desde pequeño al templo. Él ministraba, él crecía, él ministraba. Pero aún no conocía a Jehová. ¿Por qué permite Dios esa soledad tan desgarradora que te desgarra el alma? Porque Dios va a usar tu soledad como un lugar de encuentro con tu Dios. Quiero contaros una pequeña historia que a mí en mis momentos de soledad me ayudaron de una manera tremenda.
Muchísimo me ayudaron. Se cuenta que un pastor estaba en una iglesia pastoreando y empezaron a hacerle la guerra. Y él entró en oración diciendo: Señor, sale en mi defensa, a justicia, defiéndeme de los que me persiguen. Pero las guerras aumentaban, los problemas crecían, la cosa iba de mal en peor y él seguía orando: Padre, soy tu siervo, no permitas. Las cosas empeoran, al final voy a tener que abandonar. Y las cosas seguían empeorando. Al punto empeoraron que este pastor tuvo que abandonar la iglesia. Eso entonces le llevó a aquel pastor a entrar en oración de una manera más profunda aún todavía. A decirle: Señor, no entiendo por qué permitiste que me hicieran tanto la guerra. Luego es que me dejaban solo, no pude pelear lo suficiente y no saliste en mi defensa. Me abandonaste cuando más lo necesitaba. Y entró en oración preguntándole a Dios por qué le había abandonado. Se sentía solitario ante una batalla. Y noche tras noche, una noche se levantaba y le decía por qué. Y a la noche siguiente, y a la noche siguiente. El punto fue que ya se olvidó de pedirle a Dios explicación. Y una noche le incomoda a Dios y le dice: pequeño, levántate, porque ahora estás preparado para recibir la respuesta. Me has estado preguntando durante meses por qué he permitido yo que experimentes tanto abandono, que te sientas tan solitario, que tu alma se deja agarrar y que no había nadie consuelo, que todos te abandonaron. Te lo voy a decir ahora. Te echaba tanto de menos, pequeño. Te echaba tanto de menos que lo único que yo podía usar para tener encuentros contigo es que te quedaras solo. Porque Dios usará tu soledad como un lugar de encuentro. Cuando todos se marchen, aparecerá Él. Siempre ha pasado así. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fue cuando Abraham se quedó sin figura paterna. Fue cuando Abraham se quedó sin familiares. Fue cuando Abraham salió del lugar de su confort, de su comodidad, de su cuidado. Fue entonces cuando experimentó la gloria de Dios sobre él. Génesis capítulo 32, verso 24. Jacob había crecido mucho, había trabajado 20 años, le habían cambiado el salario 10 veces, pero él había sido rico de una manera espléndida. Tenía un montón de hijos, sus esposas, sus mujeres, sus concubinas, sus siervas, su ganado, lo tenía todo, a excepción de una cosa que Dios tuvo que permitir. Génesis 32, 24, y se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y tuvo Dios que dejarle solo para que conociera a Dios como realmente era: el Dios que te golpea, el Dios que cambia tu manera de andar, el Dios que descubre el secreto más grande. Y dice la Biblia: allí lloró y rogó a Jehová. Fue allí cuando lo dejó solo, es que experimentó, le convirtió en un adorador verdadero. Es que la soledad que experimentas será el lugar de encuentro de Dios. Éxodo capítulo 2, verso 3. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, los padres de Moisés tomaron una arquilla de juncos, la calafatearon con asfalto y brea, colocaron en ella al niño, lo pusieron en un carrizal a la orilla del río y lo dejaron solo.
lo tiraron al río, a la intemperie. Y cuando ese niño estaba completamente solo, sus padres le habían abandonado, Dios decidió acogerlo para convertirlo en el libertador de su pueblo. ¿Por qué experimenta Dios? ¿Por qué permite Dios tanto abandono? Porque el abandono que experimenta, se meterá Dios allí y hará de aquel lugar horrible, de aquel lugar lúgubre, de aquel oscuro lugar y habitación, se meterá Dios allí para tener encuentros contigo. ¿Y para qué Dios hace eso? Al final de todo, el destetado Samuel, que experimentó todos los peores dolores, capítulo 3, verso 19, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, es decir, desde el norte hasta el sur, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Lo que tenía Dios era tan grande para él que aquel pequeño no entendió por qué su madre lo destetó. Donde nosotros vemos lo peor del dolor que podemos experimentar, Dios ve un profeta que crece delante de él y que no deja caer a tierra ninguna de sus palabras, de modo que desde el norte hasta el sur, en tu ciudad, en tu barrio, en el lugar donde vives, entre la familia en la que vives, sabrán que Dios está contigo. Tu dolor no es el lugar que Dios va a usar para destruirte. Su amor es que te hará más fuerte de lo que piensas. Tuvo que experimentar ese abandono para que todos estuviéramos aquí hoy. ¿De quién hablo? De alguien que dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El lugar del abandono será el lugar de encuentro con tu Dios. Padre, haznos fuertes en el momento del abandono, Señor. Adora a Dios. Tu amor me hace fuerte, no tengo que temer si tú conmigo estás. No hay nada que yo